Juan Carlos, en realidad, como dice Juan Carlos, yo fui 10 años profesor de ingeniería industrial. La verdad que después de que el 2010 me fui a trabajar a la Moneda y dejé de hacer clases, lo echaba mucho de menos, así que cada vez que hay una oportunidad, y agradezco la oportunidad de venir a dar una clase, siempre muy bienvenida, en particular si es la propia universidad. Lo segundo, que tengo un desafío grande. Ustedes son las 5:30, este es el último del último que tiene que presentar. Y traigo un tema que en realidad, algo que Juan Carlos nos dijo, si bien yo casi hasta hace muy poco nunca me había dedicado a la energía, yo estudié ingeniería y dentro de ingeniería estudié ingeniería eléctrica. Ni siquiera sabía por qué. Tampoco nunca supe mucho por qué estudié ingeniería, pero en definitiva, 15 años después terminé dedicado a la energía, que está muy vinculada, como es obvio, a la electricidad. Y yo quisiera partir, porque en esta clase y para... es que, ¿qué piensan ustedes cuando piensan en energía? Que se le ocurran tres cosas, y para eso, como ya tenemos acá una tecnología desarrollada, y ustedes ya todos debieran poderse agarrar sus teléfonos, algo hice con el botón, ¿no? Ponle ahí power. ¿Qué piensan cuando piensan en energía? ¿Qué es lo que las cosas, qué palabras, tres palabras se le vienen a la mente cuando piensan en energía? A ver si alguno, tú Bruna me vas a tener que ayudar si esto aparecen las palabras o están pensando todavía. Nadie ha pensado todavía. Tienen que poner el código, actualizar el código. ¿Estáis jugando, Juan Carlos? Hay un premio al final del... Mira, Asgardia, partimos complejo, voy a tener que ir a la Real Academia o Wikipedia. Transformable, verde, trabajo, fósil, interconexión, Nikola Tesla, poder. Está bueno. Las Guardias sigue dando vueltas y a alguien le gustó. Consumo, movimiento, tecnología, desarrollo, combustible. Vamos 17, ¿cuántos son? Aquí hay mucho más que 17. ¿Ya? 23, electricidad, luz, bien, agüita, power, solución, nadie pone problema, alguien puso solución, vida, funcionamiento, actividad, producción, no se destruye, ¿ah? Hay algún físico por acá dando vuelta. Fuerza. Bueno, yo creo que ya ustedes pueden darse cuenta que cuando uno piensa en energía, en realidad la energía, y tal vez en parte puede ser el último de ese, y una de las cosas que yo quiero convencerlos hoy día es que la energía está vinculada a probablemente todos los ODS. No voy a hablar de todos, pero voy a hablar de varios. Está en el centro de muchas cosas. Y bueno, ya nos saltamos esto. Está en el centro de muchos ODS. Y mi presentación de hoy día es tratar de convencerlos y tratar de ilustrar varios de estos ODS de cómo se reflejan efectivamente en el mundo energético. Como ya pasaron por todos, yo no voy a repasar ninguno. Incluso terminamos hoy día, ¿no es cierto?, viendo los de ciudades y los de agua limpia y saneamiento. Pero vámonos tal vez un paso más atrás y respecto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que probablemente todos ustedes ya lo leyeron, se saben de memoria, ¿no es cierto?, las metas en materia de energía, pero las metas, hay 3 metas y después hay unos objetivos más bien cualitativos. Bueno, todos son en realidad cualitativos. Uno habla de acceso universal. Acceso universal, o sea, todos tengamos acceso a la energía asequible. Asequible significa que pueda yo, que no sea tan caro, que pueda acceder a él, etc. Fiable, que no se me corte la luz, para hacerlo lo más simple posible, como ejemplo. Y moderno. Modernos probablemente en muchos casos se refiere a la electricidad y no que usemos la leña, de una manera de decirlo. Les puede aumentar considerablemente la proporción de energía renovable y después hablar de la eficiencia energética, duplicar la tasa. La verdad, alguien, así como una reacción de estos 3 objetivos, ¿qué les parecen? ¿Una palabra? ¿Algo? ¿Ambiciosos?
¿Complejos escuché o poco complejos? Ya, a mí pasa exactamente lo mismo. Lo encuentro muy poco concretos. De hecho, lo encuentro vagos. 2030 es un plazo súper claro. Tal vez además con Juan Carlos hacíamos optimización, hacía un curso totalmente ya más matemático imposible. Mi deformación de ingeniero me pide que una meta de algo tiene un objetivo cuantificable y obviamente a partir de un cierto lugar de donde parte. Aquí dice garantizar el acceso universal. Ya. Eso puede ser que el 100% de los humanos del 2030 tengan acceso. Pero no me dice en realidad qué estamos esperando, de qué significa asequible, cuánto cuesta, cómo, fiable. Sabemos que asegurar algo 100% es imposible. Yo no puedo asegurar nada 100%. Lo mismo con energía renovable. Vamos a ver de que a pesar de que lo encuentro vago, yo soy muy esperanzado en que estamos avanzando hacia un futuro renovable, pero vamos a ver que eso todavía falta mucho. Y tal vez duplicar la tasa mundial de mejor eficiencia energética. La verdad que eso, sí que ya yo digo, ¿qué es eso? Porque no ni siquiera es mejorar la eficiencia energética, es mejorar la tasa de mejora. Yo, la verdad que los encuentro, como alguien dijo, poco concretos y vagos. Pero a pesar de eso, a pesar de que parecieran poco concreto y vago, el futuro, a mi juicio, en materia energética es bien esperanzador, pero vamos a partir de un futuro, de un pasado y un presente que no lo es tanto. Y al final de la clase de hoy, más allá de que haber pasado por muchos objetivos de desarrollo sostenible, quiero dejarlos con 3 ideas centrales. Siempre hay 3 ideas, ¿se han fijado? Pero 3. Una, que algo que va a ocurrir y que está ocurriendo hacia el futuro va a ser que vamos a electrificar la matriz energética. Y alguno me va a decir, ¿cómo electrificar la matriz energética? Es como lo mismo, ¿no? Bueno, voy a tratar de comentar que no es lo mismo. Lo segundo es aprovechar nuestras fuentes renovables. Chile, el mundo, etc. Y finalmente que todo esto tiene que ser hecho de manera sustentable en el amplio sentido y legítimo. A propósito de los conflictos socioambientales, a propósito de muchas cosas, la confianza en la industria, etc. La legitimidad es algo que en las políticas públicas hoy día en adelante es súper clave. Da lo mismo si la discusión es pensiones o lo que sea. Vámonos a lo primero. Y ahí vamos a ir de nuevo a una pregunta. Yo hablo de electrificar la materia energética. Y hay una cosa que me llamó la atención que nadie salió, pero es la siguiente pregunta. ¿Cuál es, para ustedes, vayan a la siguiente pregunta, y Bruna nos va a ayudar, el mayor desafío ambiental de Chile? En el teléfono deberán salirle un par de opciones. Las opciones están tomadas de una encuesta nacional que se hace, pero me gustaría ver si ustedes están en línea con las expectativas de esta encuesta nacional. ¿Se lanza eso o cómo? ¿Sí? Una respuesta, la basura, el cambio climático, la contaminación, no alcanzo a leer la letra, pero ¿hay manera de agrandar eso un poco? ¿No? Ah, ya, tú ahí. Ya. El cambio climático va ganando. La basura, número 3. El aire, número 3. Falta de agua. La congestión vehicular. Juan Carlos, votaste tú eso, ¿no? Ya, bien. La contaminación acústica parece que nadie no. Y todos saben, nadie ha dicho que no sabe. Falta de agua, falta de árboles y áreas verdes, el cambio climático. ¿Cuántos vamos? 38. Ya, con 40 yo creo que tenemos ley de grandes números, tenemos un buen representación. 14 de ustedes, veo que Sebastián Vicuña los dejó muy motivados, muy claros del desafío global del mundo. Y paremos ahí, ¿te parece? Ya, la mayoría de ustedes dijo el cambio climático. Yo confieso que considero exactamente igual que ustedes que el cambio climático es el mayor desafío que enfrentamos como humanidad. La pregunta es, ahora, si lo enfrentamos como país en el corto plazo, si es lo que... Las encuestas a nivel nacional dicen otra cosa. Dicen que por lejos, después les muestro, el mayor desafío ambiental de Chile es la contaminación de nuestras ciudades. Y, de hecho, si se fijan, la contaminación del aire de las ciudades, perdón, es el 32% de las preferencias, y la basura, no estaban tan lejos algunos de ustedes, está en segundo lugar. Pero recién, y mucho más lejos está el agua, a propósito que hablábamos del agua, y después hacia adelante, bueno, contaminación acústica, después ninguno, hay gente que cree que no hay ninguno, es una cuestión increíble. Cambio climático, me encantaría vivir como ellos, cambio climático, y hay gente que
el polen que causa alergias. Tal vez le aplicaron la encuesta en esta época del año, no sé, pero eso está en la última opción. Entonces, ¿y por qué es el aire? ¿Algunos de ustedes, cuántos de ustedes no son de Santiago? Ya. ¿Cuántos de ustedes son del sur? Una buena proporción. Bueno, la mala noticia es que efectivamente si uno vive en Santiago, a pesar de la foto, la calidad del aire en Santiago es relativamente buena. Y este cuadro y la presentación, en realidad la pueden descargar, incluso ahora, pero si no, voy a tratar de explicarla. Pero este gráfico muestra la concentración promedio anual de un contaminante local que se llama material particulado fino. No lo vemos en realidad porque es fino, no es el grueso como la chimenea de la micro, pero se mete a nuestras vías respiratorias y es uno de los que más mata, genera muertes prematuras. Genera 4.000 muertes prematuras, mucho más del doble que los accidentes de tránsito en Chile. Pero ¿cuál es la ciudad más contaminada de Chile? ¿Quién ha estado en Coyhaique? 1, 2, 3. ¿Han estado en verano en Coyhaique o en invierno en Coyhaique? En ambos, ya. Bueno, la verdad que cualquiera que haya estado en verano en Coyhaique dice, tan loco. La Patagonia, prístina, ¿no es cierto? Paisajes preciosos, gran viento y no hay contaminación. Bueno, en Coyhaique hay noches donde los niveles de contaminación del aire es 10 a 15 veces más que la máxima norma de emergencia de Santiago. Y es la ciudad más contaminada en el aire de Latinoamérica. 64 microgramos por metro cúbico de promedio anual, comparado con Santiago, que tiene 27. Estamos hablando de, esto es el promedio anual, lo que pasa es que en Santiago vivimos contaminados proporcional el año. Entonces, la verdad que todas las ciudades que están de rojo, las que están de Santiago hacia el sur, son, bueno, ¿y por qué? El problema tiene que ver con la leña en este caso, y en Santiago más que con la leña, con el transporte, con la industria, con otras cosas, pero en realidad al final se resume en un problema de energía, ¿cierto? Energía, yo necesito leña, quemo leña, es energía que genera un daño. Uso energía para moverme, genera un contaminante. Por lo tanto, la esencia de nuestro problema, del mayor problema ambiental de Chile, es un problema energético. Increíblemente o no, todos estos desafíos energéticos en realidad son muy recientes en la historia de la humanidad. De hecho, la verdadera explosión de la energía ocurre con la revolución industrial, y hasta antes de la revolución industrial básicamente la humanidad no consumía nada de energía, consumía leña, biomasa, pero no teníamos ni una fuente energética masiva. A partir de la revolución industrial, ¿qué proceso energético es uno de los símbolos de la revolución industrial? El vapor, ¿no es cierto? La máquina a vapor, que es capaz de comprimir y mover trenes, mover maquinaria, mover aserraderos, mover industrias, mover barcos. Y ese despegue se produce por ahí por la mitad del siglo XIX, pero recién, si ustedes, a ver, ¿dónde está el rayo luz? Acá. Recién, alguien lo puso, Tesla lo puso ahí, recién a finales del siglo XIX vemos cómo se empieza a pegar realmente un despegue del uso del carbón, y el carbón toma un pic más o menos antes de la Primera Guerra Mundial, después que la Gran Depresión cae, y el carbón, que ha sido el primer gran energético que hemos usado como humanidad a escala pero masiva, hoy día no es el primer energético del mundo. ¿Qué pasó después, comienzo del siglo XX? Aparecieron los autos y el petróleo. Y el petróleo es, ¿no es cierto?, el energético que ha empezado a revolucionar el mundo. Después de la década del 20, asociado al petróleo está el gas natural. Y finalmente, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué fue lo que apareció como un energético relevante? La energía nuclear. ¿Dónde están las típicas energías que nosotros conocemos? Probablemente que tenemos en la mente cuando pensamos en electricidad, la hidroelectricidad, la energía solar, la energía eólica. ¿Dónde están? La energía hidráulica, perdón, aparece aquí, la hidroeléctrica, que es esta cosa amarilla, es casi invisible en términos globales energéticos. ¿Y para qué decir? Aquí muy al final, a partir del año 90, empiezan a aparecer estos otros renovables. Y si uno lo lleva a una situación actual y como es Chile, la verdad que la mala noticia es que energía en el mundo somos amantes de los combustibles fósiles.
el mundo traga combustibles fósiles a una tasa absolutamente... Entonces soñamos con energías renovables, primero te trato de deprimirlo, después lo voy a tratar de esperanzar. Hablamos del futuro, hablamos de la energía y la limpieza, pero la verdad que consumimos petróleo, consumimos carbón, esto es a nivel mundial. Y esto no decrece, fíjense cómo sigue creciendo, esto es 95 al 2015. Y por acá arriba empiezan a aparecer así una línea casi invisible, lo solar, lo hidroeléctrico, que es esta cosa media celeste, la última de arriba, y en Chile estamos igual. Chile es nuestra principal fuente de energía, el 30% de la energía que consume Chile es petróleo crudo, y obviamente la mayoría lo importamos. En segundo lugar, carbón. Y después, sorprendentemente, a diferencia del mundo, en tercer lugar, la biomasa o la leña. No es lo mismo porque la leña es para las casas y hay una fuente muy grande de energía que se usa en procesos industriales, por ejemplo en la industria celulosa o procesos. Pero básicamente, si se fijan, el 75% son estas tres primeras fuentes. Y la energía solar, un 1% junto con la eólica. Esta es la gran torta energética. Y lo que les quiero transmitir es que en el fondo, esto obviamente, y ustedes ya vieron eso ampliamente, ha generado efectos sobre el clima y ha generado efectos sobre la paz mundial. La guerra del Golfo, muchas de las guerras del mundo han ocurrido por razones geopolíticas vinculadas a la energía. Y dependemos, ¿por qué tanta la fijación de Estados Unidos con el Golfo? Porque ahí está una de las fuentes grandes de energía. Muchos de los procesos del mundo, a pesar de llevar 50 años de Guerra Fría, Rusia nunca dejó de enviar gas natural al centro de Europa, que es la principal fuente de energía del centro de Europa. Entonces aquí estamos hablando que la energía ha obviamente hecho un efecto largo sobre el clima, que no voy a hablar porque ya lo hizo Sebastián, y ha tenido y tendrá en el futuro un efecto súper grande sobre la paz, sobre la justicia y sobre las instituciones. ¿Cuántas historias? No sé cuántas, bueno, ustedes son muy chicos, pero si alguno de ustedes ha visto muy chicos para tener hijos y muy grandes para haber visto Cars 2. Pero en una película Cars 2, la esencia de esa película de niños, nosotros tenemos niños con Carlos, tiene que ver con la corrupción que puede generar la industria del petróleo. Le estoy dando lo que trata la película. Porque efectivamente, bueno, hablamos de energía, pero ahora me gustaría que ustedes me dijeran, algunos me dijeron electricidad, energía, ¿no es cierto? ¿Cuánto creen ustedes de estas tres cifras que estoy poniendo yo acá, y si quieres poner el menti, es la respuesta correcta respecto de cuánta del total de esa energía que consume el mundo es electricidad? No lo googleen, sino que respondan. Esa es. Pregunta, start question one. Ah, ya están todos preparándose. Ya. Ah, yo no... dale, 30, dale, start. Ya, jueguen. 1, 2, 3. Ah, bueno, ya les había tirado la pregunta ya. Ya la pensaron. Entonces el más rápido va a teclear. ¿Quién va a haber sido el más rápido para teclear acá? Ya, yo creo que estamos casi todos. Ah, no, quedan 15 segundos. Mucho tiempo para votar, parece. 6, 5, 4, 3. Y el ganador es... ¿Y? 65% de la energía que consumimos es. Lo siento. La mala noticia para los ingenieros eléctricos como yo es que en realidad la electricidad es insignificante para el uso de la energía total. Qué raro, ¿no? Pareciera que todo es eléctrico. De hecho, somos medio electrodependientes. Se corta la luz y ya no hacemos nada. Pero la verdad que piensen en su casa o piensen en su vida cotidiana. A menos que se muevan en bici o... Ah, aquí están los ganadores, los más rápidos. Los que le achuntaron a esto. Cuando en su día cotidiano, ¿con qué se duchan? ¿Con qué cocinan? Sí, no, ¿con qué calientan el agua para ducharse? ¿Con qué calientan la comida? Que no sea un microondas. ¿Con qué, si no se vienen en metro o en bicicleta como Juan Carlos, ¿qué dice? En metro. En metro Juan Carlos, ¿con qué se mueven? ¿Con qué viajan? En auto, ¿cierto? En auto, en bus, en avión, cocinan, probablemente calefaccionan el agua caliente con gas.
La cocina probablemente es con gas, calefacción con parafina tal vez, o con gas. La verdad que la mayor parte de la energía de nuestras vidas cotidianas no es eléctrica. La electricidad moviliza ciertas cosas, pero no es electricidad per se. Esta luz que tenemos en el techo casi no usa nada de electricidad hoy en día. Entonces, volvamos a la presentación. Esta es la respuesta global. El mundo, lo anterior era de las fuentes de energía, de dónde sacamos la energía. Ahora estoy hablando de la energía que usamos. Seguimos siendo amantes del petróleo. No solamente como fuente, sino que también como uso final. Casi el 60% de la energía que consume Chile al final son derivados del petróleo. Y la electricidad solo un 20%. Ahora, lo que está pasando es que están ocurriendo cambios tecnológicos radicales y rápidos. Y esta foto, no sé si alguno de ustedes ha tenido la suerte de verlo, pero esto es una foto del año 1900 en la Quinta Avenida de Nueva York. ¿Cuántos de ustedes ven un auto ahí? ¿Cuántos autos más hay? Hay un solo auto en el año 1900 en la Quinta Avenida de Nueva York y está marcado con un círculo rojo que ya se mostró. Ese es el único auto circulando en el año 1900 en la Quinta Avenida de Nueva York. Poco tiempo después, muy poco tiempo después, solo 13 años después, la misma lugar, la misma Quinta Avenida, encuentra el caballo. 13 años después no había ningún caballo, excepto, si uno va a la foto en detalle, por atrás hay uno parado, no sé si habrá sido un policía montado o algo. Desaparecieron en 10 años, desaparecieron los caballos. En energía está pasando algo parecido. Están ocurriendo innovaciones disruptivas que están transformando el mundo. La primera tendencia global tiene que ver con lo que se llama la electrificación. ¿Cuántos de ustedes han escuchado hablar de Elon Musk, de Tesla? Pero no solamente es la movilidad eléctrica, les voy a contar de otras cosas más que se están electrificando. Lo segundo que está pasando es que se está descentralizando la energía. Cuando pensamos muchas veces en energía, pensamos en grandes centrales que generan electricidad, pensamos en las grandes petroleras, pensamos en todas esas grandes cosas. La verdad que hoy día lo que está ocurriendo y la tendencia futura es que cada día nosotros vamos a ser más usuarios descentralizados de la electricidad. ¿Alguno de ustedes tiene un panel solar para algo? Hasta antes, probablemente había pocas posibilidades de cargar o de capturar energía uno mismo, como usuario personal. Hoy día ya se puede, ya sea en las casas, para cargar un celular afuera del campo. Yo tengo una lucecita para la carpa que la pongo durante el día afuera de la mochila o afuera de la carpa y en la noche la cuelgo y tengo una luz para mi carpa que es solar. O sea, pero es por primera vez. Antes tenía que prender una vela o un fuego, cosa que tenía energía que tenía que traer. Ahora, cada día más. Lo segundo que está ocurriendo es que cada día más estoy guardando energía donde antes no podía guardarlo. A pesar de que los celulares se le acaba la pila a media mañana, la verdad les digo que cada día acumulamos más energía. Los autos todavía no, pero van a ser grandes baterías móviles. El auto eléctrico es eso. Y lo otro que está pasando, que es natural para todos ustedes que jugaron con el teléfono recién, es que todo se está digitalizando. Si antes la electricidad o la energía era tonta, nada más tonto que un bidón de benzina, ¿no es cierto?, que uno lo ha hecho entre un auto, y el auto se mueve porque quema la benzina. No tiene nada digital. Crecientemente los autos son cada día más computadores con ruedas, y obviamente la tendencia extrema son los autos eléctricos, que son un computador, con una batería, con un motorcito. No tienen nada más. No tienen caja de cambio, no tienen refrigerador, no tienen radiador, no tienen aceite, no tienen nada. Es una batería, con un motorcito, con un computador que la controla. Entonces, esas tres tendencias están revolucionando el mundo, tal como fueron los caballos, pasaron a los autos. Y obviamente eso va a tener efectos, en primer lugar, hay que hablar sobre las casas. ¿Qué va a pasar sobre las casas? ¿Y dónde estamos parados en materia de casas? Y aquí voy a hablar de dos ODS que yo creo son relevantes. Uno, que tiene que ver con la desigualdad, y uno, que habló Lake, de las comunidades y ciudades sostenibles. Los que han recorrido Chile saben que Chile es un país largo y flaco de norte a sur, ¿cierto? Y basta verlo en el mapa. Y eso hace que de manera, a lo largo de nuestro país, nuestra experiencia energética es totalmente distinta. El gráfico de la izquierda lo que muestra es el consumo en cada casa de Chile al año, da lo mismo, gigacalorías, la unidad de energía. Obviamente, ¿qué nos dice el gráfico? Mientras más al sur, hace más frío. Porque el principal consumo, y eso lo muestra el gráfico de la derecha, si uno va a una casa, el 56% de la energía que consumimos en un hogar es calefacción. En segundo lugar, artefactos, eso es la parte eléctrica, ese 18, 19, 20%.
En tercer lugar, el agua caliente, que es casi un 20%, y el resto es la cocina, un 7% de accesos en promedio. Y como ustedes saben que en promedio engañan, porque un pobre y un multimillonario, en promedio cada uno tiene medio millón, los promedios engañan. ¿Cómo es en Arica? Bueno, en Arica la mayor parte de la energía que gastan, en el del norte, es electricidad, porque gastan muy poquito. De este poquito que gastan, casi no gastan calefacción, no tienen equipos de calefacción muchas veces. Pero en la zona de la región de los ríos y los lagos, que eran las regiones donde teníamos mayor contaminación de las ciudades, es donde la mayor proporción de la energía que yo consumo es calefacción. Entonces hay un correlato en nuestra situación geográfica con la, llamémoslo, inequidad norte-sur de Chile. ¿Alguien tiene una explicación por qué en Magallanes consumen tanta energía en cada casa? ¿Por qué? Por el gas. Magallanes, aparte de ser la única región que tiene gas, el gas en Magallanes vale 1/8 que el gas en Santiago. Entonces, los magallánicos, cuando tienen mucho calor en la casa, en vez de apagar la calefacción, abren las ventanas. Y no es broma. Porque da lo mismo, es una historia larga, pero básicamente es la única región en Chile que tiene combustibles fósiles. Bueno, pero hay otro tipo de... Esta es la inequidad nacional, pero hay una situación distinta que se conoce como pobreza energética. Y la pobreza energética, a propósito de los ODS, tiene dos dimensiones. Una es el acceso. ¿Cuántos de nosotros acceden a la energía y a la electricidad? Y después voy a hablar de cómo se comporta para cada uno esa relación. Y este gráfico lo que nos muestra, que viene de la CACEN, es que Chile en materia eléctrica, en las ciudades, todos tienen luz. Solo el 0,4% de los encuestados urbanos de Chile no tiene luz. Chile tiene por lejos la mejor cobertura de electricidad de Latinoamérica y probablemente de toda la región. Pero en las zonas rurales, casi el 10% no tiene luz eléctrica. Y obviamente, ¿cuál siempre es la región que más vulnerable aparece en esto? La región de la Araucanía, seguida por la región de los Biobío, curiosamente también la metropolitana. Hay cerca de 40.000 chilenos, de 17 millones, que dicen no tener acceso a la luz eléctrica. Todos concentrados, principalmente, ¿no es cierto?, en la zona rural. O sea, todavía hay 40.000 personas en Chile que no tienen luz eléctrica en su casa para algo tan simple como prender la luz o prender la tele. Y por otro lado, esto no es energía eléctrica, pero ¿cuánta gente en Chile no tiene acceso al agua caliente sanitaria? Es más del 10% de los chilenos no puede ducharse con agua caliente. Los que menos tienen son los de Arica, Parinacota, que, bueno, los que viven abajo en Arica y Parinacota tal vez la dará más lo mismo, la ciudad de la eterna primavera. Pero en el resto, y se podrán duchar con agua fría. Pero hay regiones como Aysén, o los lagos y los ríos, donde les aseguro y la Araucanía, donde el agua no sale tan caliente, que tienen que ducharse con agua fría. Estamos diciendo que esto es una pobreza de acceso a algo tan básico que probablemente para cada uno de ustedes, como ducharse todos los días, y algunos de ustedes plantearon que una oportunidad, obviamente, en materia de agua era ducharse menos. Y la segunda dimensión de la pobreza energética, esta es acceso, gente que no tiene agua. La segunda dimensión es cuán inequitativo es el acceso a la energía en las personas. Bueno, hay del segmento vulnerable, del segmento más pobre de la población, el 34% declara pasar frío en invierno en su hogar. De la clase media baja, el 21%. En promedio, las casas, hace más frío en invierno naturalmente, están bajo la temperatura razonable, bajo 16 grados. La temperatura razonable mínima para no tener problemas de salud y todo son 16 grados. Pero de esta misma, todo este segmento pobre, segmento vulnerable, este pasar frío, bajo 16 grados ya de verdad te enfermas. Este segmento, 34% de las familias en las semanas más frías de invierno declaran definitivamente estar bajo los 16 grados. Y la temperatura de confort, como vivir feliz, 21 grados, todos estos segmentos, casi un tercio del segmento pobre durante invierno, definitivamente estuvo bajo confort. Por lo tanto, lo que hay en Chile es una inequidad de acceso a la energía básica que pasar frío en invierno, absolutamente más incluso que los pobres, ¿no es cierto?, en total, la experiencia de calor. Y por otro lado, la inequidad del gasto. Los quintiles más pobres, para colmo, gastan más energía proporcional a sus ingresos. ¿Por qué?
¿Alguien tiene una explicación por qué gastarán más energía en proporción de sus ingresos? ¿Por qué? ¿Por? Viviendas más precarias, aislaciones peores, casas mal... Entonces hay una inequidad, por un lado, y al final esto se concentra en la vivienda. La calidad de la vivienda social o la calidad de vivienda rural, etcétera, hace que las personas vulnerables vivan experiencias energéticas profundamente inequitativas. Bueno, y como ya veíamos, la contaminación, todo esto al final, con las personas más vulnerables tienen viviendas más precarias y consumen energéticos más precarios. Compran leña húmeda, no, ¿cómo se dice? No sustentable, porque fue traída de bosques probablemente talados de manera ilegal. Y eso hace que cualquiera que ha estado en las ciudades del sur ve que en invierno, perdón, este es en todo el año, el contaminante que nos mata, el 96% del contaminante que nos mata en Temuco, en este caso Temuco, da lo mismo, Valdivia, Osorno sería lo mismo, es básicamente asociado a la leña. ¿Qué hacemos? ¿Qué se puede hacer al respecto? Bueno, gracias a Dios, uno puede hoy en día, crecientemente con tecnología, tratar de avanzar hacia esa energía asequible y no contaminante. Este es un cuadro del Ministerio de Medio Ambiente. La mayoría de las personas tienen calefactores no certificados. A leña, en el sur. Perdón, la mayoría tiene calefactores a leña, uno. Y la mayoría de ellos son no certificados. ¿Cuál es el problema de los calefactores no certificados en general? Que tienen contaminación intradomiciliaria. O sea, los niños y sobre todo adultos mayores vulnerables se enferman dentro de las casas, pero también obviamente por la chimenea enferman la ciudad. Y de aquí en adelante, con excepción de la parafina, las emisiones de material particulado fino, es aquel que nos mata, no lo tienen ni los split calefactores, ni el gas licuado, ni el gas natural, ni los típicos calefactores del baño, los oleoeléctricos, que son como un secador de pelo del suelo. Pero incluso la parafina tiene contaminantes locales que dañan la salud de las personas. O sea, el problema es que las personas más pobres muchas veces usan justamente aquel energético más contaminante. Curiosamente, la razón no es porque quieran hacerlo, sino que, por razones obvias, la energía cuesta plata y es parte importante de nuestro consumo de energía de calor. Si alguno de ustedes quiere calefaccionar su casa con electricidad comprándose un calefactor oleoeléctrico o comprándose uno de estos termoventiladores, por favor, no lo haga. Esa es la manera más cara de calefaccionar su casa. Es súper limpia, ningún niño se enferma, todo. Pero altamente ineficiente energéticamente, porque lo que hace es agarra la electricidad, la mete por como un alambre que lo calienta y lo emite en calor. Ese proceso físico es altamente ineficiente en términos energéticos, porque no aprovecha nada de una transformación de la electricidad. Gas licuado, si yo calefacciono una casa, como esto también es del Ministerio de Medio Ambiente, la cuenta al mes para una casa pequeña en gas licuado me va a salir como 70 lucas. Y después, si fuera a pellet, que es lo único autorizado, creo que en Santiago ya no, me sale como 36.000 pesos. Pero el Ministerio de Medio Ambiente identifica y tiene un programa que se llama calefacción sustentable, que es reemplazar por otro medio de calefacción eléctrico. Pero que se llama, en términos comunes, aire acondicionado, en términos técnicos ingenieriles, bombas de calor. ¿Alguien sabe lo que es una bomba de calor? ¿Alguien conoce un ejemplo de una bomba de calor? ¿Cómo? Bueno, muy bien. El ejemplo más obvio que todos conocen de una bomba de calor es el refrigerador. ¿Qué es lo que hace el refrigerador? Usa la electricidad y lo que hace es extrae por un proceso que se llama ciclo de Carnot, saca el calor que hay dentro del refrigerador y lo tira para afuera del refrigerador. Y lo hace a mínimo consumo energético, porque en realidad aprovecha la diferencial de temperatura. Bueno, las bombas de calor hacen lo mismo en ambas direcciones. Pueden generar, usando la diferencial de temperatura entre adentro y afuera, al comprimir un gas. ¿Se han fijado cuando inflan un globo que se calienta? Bueno, en realidad hace lo mismo. Infla como, que no es un globo de aire, pero un globo de gas. Y al comprimirlo, se calienta y al meterlo hacia dentro de la casa, puedo calentar casas de manera altamente eficiente, usando la misma cantidad de energía eléctrica, pero multiplicando la energía que produce dentro de la casa 3 a 4 veces. Esa tecnología está también viviendo una revolución energética y se está empezando a usar crecientemente. La obvia, siempre conocida, refrigerador. La inversa es calefaccionar casas con bombas. Es como un refrigerador al revés. ¿Cómo?
Bueno, lo que estoy diciendo es que está viviendo una revolución. Vamos a ver las caídas de costos después. ¿Por qué hoy día estamos viendo una revolución solar? Lo que vamos a ver en bombas de calor va a ser una revolución parecida. Sobre todo si es que la energía insumo baja de precio. Pero vamos para allá. Bueno, de hecho, esto es solo un ejemplo. Pero ¿cuál es el principal efecto? Daño en la salud. ODS 3. Esto es solo un ejemplo. Si en Araucanía uno reemplazara 20.000 casas, un programa del Ministerio de Vivienda, y le reemplazara la calefacción de la leña por una bomba de calor, que es la más barata en términos energéticos, pero requiere más inversión, porque es más cara, y hay que adaptarla a la casa, esto es un estudio que hizo un académico de la Universidad de Chile, podría evitarse 140 casos de mortalidad prematura al año en Temuco. Son 4.000 en Chile, aquí podríamos hablar de 140 en Temuco. Y podríamos ahorrarnos 90 millones de dólares al año solo en costos de salud en Temuco. Se pueden imaginar que en realidad socialmente es un proyecto bastante positivo. ¿Cuál es el problema? Que las casas ya existen y reconvertir casas existentes es muy difícil. Bueno, vámonos a energía y transporte. O sea, mi mensaje inequitativo, contaminante, pero hay esperanza de futuro y vamos a ir, deberíamos avanzar hacia allá, hacia nuevas tecnologías. Ya. Una pregunta que no tengo Mentimeter para esta, pero si ustedes, ¿cuál es la principal industria que más energía consume en Chile? A viva voz. ¿La? Minería. Ya, la minería. ¿Alguna otra idea? El transporte. ¿La? Los autos, el transporte, ¿no es cierto? ¿Alguna otra idea de industria? ¿La construcción? Bueno, veamos qué dice la Balanza Nacional de Energía. Por lejos, la industria que más energía consume es el transporte. Y de hecho, el segundo lugar es la industria no minera. ¿Se han fijado que siempre hay un mito que la energía se la llevan todas las mineras? Bueno, las mineras son el tercer industria más consumidora de energía de Chile. No estoy diciendo que consuman poco, igual consumen un 17% de energía. Pero mover camiones, ¿qué movemos y cómo nos movemos? El 83% de lo que energía consume es movernos en la tierra. Algo movernos en el aire, un 12%, 5% movernos en barco y los pobres trenes un 1%, que es lo único eléctrico, o de lo poco que hay. ¿De qué usa el transporte de energía? Casi todo es petróleo. Y lo que más petróleo es diésel. Y algunos de ustedes, como yo que anda en micro, que anda en bicicleta, no ando mucho en micro, ando en bicicleta, siempre me pregunto cuando veo otro en una micro, si no me atropella, me voy a morir de lo que sale por la chimenea, porque efectivamente el diésel, y Juan Carlos probablemente me odia con esto, pero no sé qué hacen con los motores de los buses, pero están siempre tirando unas chimeneas negras. No, yo soy testigo detrás de mi bici de los buses que están igual. Salen, muchas veces saco fotos y las tuiteo porque encuentro que es... No sé si voy a morir antes por atropellado o antes por la cantidad de diésel que respiro. Y está subsidiado. Bueno, Chile de hecho, Juan Carlos lo dice, es uno de los países con menores impuestos al diésel específico del mundo. Y hay ciudades del mundo que están prohibiendo el diésel probablemente en los próximos 10 años. El diésel es el principal energético de transporte de Chile. Y es la principal fuente de energía. Pero lo bueno es que también esto se está acabando. Esta es la portada de la revista The Economist. A mi juicio, una de las mejores revistas y más prestigiosas revistas de actualidad del mundo. Y Economist puso un motor a combustión interna muriéndose al revés el año pasado. ¿Por qué? Porque lo que está pasando es que el futuro del transporte va a ser eléctrico. Y, voy a poner un paréntesis para algunos, y a hidrógeno. Pero eso no voy a entrar en eso ahora. Pero estamos partiendo muy mal, porque el 2% nomás del transporte es eléctrico. ¿Y cuál va a ser la gran revolución del transporte eléctrico? ¿Va a tener impactos sobre la eficiencia energética? O sea, ¿va a ser una producción más responsable? ¿Va a usar la energía de manera más responsable como industria? ¿Va a tener un enorme efecto sobre la salud y la descontaminación? Porque no va a haber más vehículos que tengan un tubo de escape. De hecho, lo llaman los... ¿cómo se dice? Se me olvidó ahora. Y obviamente vamos a tener menores gases de efecto invernadero. Y le voy a dar algunos ejemplos por qué pasa esto. Para ponerlo en simple, el auto eléctrico es más eficiente por una razón muy doméstica. Cuando ustedes echan benzina en un auto, entre 85, 90, 80% de la energía que meten en ese estanque de benzina, ¿se han fijado que cuando prenden el auto suenan muchas cosas? Bueno, suena el motor que están dando todo el rato. Pero hay además otros equipos del auto, porque
en realidad, de lo que el auto mete en energía y se mueve, solo un 15% efectivamente de energía que metí es movimiento. El 85% restante de un motor a combustión, para algo como combustión, se pierde en calor. Cualquiera de ustedes que ha estado metido alguna vez en un taco en un túnel, rápidamente se puede dar cuenta que la temperatura del túnel puede subir a 30, 40, 50 grados. Pues son puros hornos andando. Entonces, si tuviéramos un auto que no quemara nada y no perdiera calor, obviamente sería más eficiente por ese mero hecho. Y ese es el auto eléctrico. El auto eléctrico hace dos cosas. Tiene una batería, no tiene caja de cambio, no tiene radiador, no tiene aceite, no tiene todas esas cosas, y mueve por un cable directo a un motorcito que es muchas veces más chico. Cuando está parado, no anda. Chuta. Bueno, entonces el efecto de eso es que cuando está parado no anda, y obviamente es mucho más eficiente. Es 80% más eficiente en energía consumida. Y eso hace que sea mucho más barato. En un auto eléctrico de aquí a Concepción me gasto 8.000 pesos en combustible, en electricidad. En un auto de benzina me gasto como 30.000. Y eso va a tener un efecto sobre Chile y sobre la paz mundial. Sobre la paz mundial. Básicamente lo siguiente. Voy a hablar en estos 5 minutos que me quedan sobre energía renovable. El futuro va a ser renovable y la energía futura eléctrica va a ser renovable. Por lo tanto, vamos a dejar de consumir petróleo. Y eso va a ser parte de la paz mundial. Y no solamente vamos a dejar de consumir 3 veces más petróleo de lo que consumimos en una unidad adicional de electricidad. Y eso va a ayudar al cambio climático. El segundo factor más importante que afecta el cambio climático es el sector transporte, después del sector generación eléctrica. Y lo que se espera es que al 2030 la energía eléctrica pase a ser el energético número 1 de las ciudades. Hoy no lo es. Hoy es, adivinen quién, como siempre, el petróleo. Capítulo 1 cerrado. En los 5 minutos que me quedan vamos a hablar de las fuentes renovables. El futuro, mensaje central, va a ser renovable. Ya vimos que no es tan renovable, pero va a ser renovable. Y Chile tiene, por suerte, 0 combustibles fósiles. Si algún magallánico me va a retar, tiene algo de combustibles fósiles. Un poco de carbón, un poco de gas, un poco no sé qué. Pero, en el fondo, el resto del país tiene hidroelectricidad, eólico, geotermia, pero por sobre todo infinito sol. ¿Y por qué tenemos infinito sol? No somos los únicos, pero vivimos relativamente cerca del Ecuador y tenemos cielos limpios. Tan así que en Chile se ha medido la energía solar incidente más fuerte del mundo, en la zona cerca de Calama. Por lo tanto, eso hay que saber aprovecharlo. ¿Y por qué antes no lo hacíamos? El sol siempre ha estado ahí. Nuevamente, tiene que ver con los costos de las tecnologías. Pero en los últimos 10 años, 15 años, hemos vivido un momento Kodak, un momento de transición como los caballos, los autos, en materia de generación. Y los costos de producir energía fotovoltaica en granja solar han caído en un 60% en 10 años. O sea, si antes era más caro que producirlo a carbón, a gas, a diésel o lo que sea, hoy en día es más barato. Es la manera más barata de producir electricidad. Por otro lado, las ampolletas hoy día han bajado en un 94% el costo de la energía de las ampolletas. Entonces también por eso hoy día hay mucho más ampolletas, antes eran más lúgubres. Bueno, y para eso, ya la última pregunta, porque esta es la última. ¿Puedes ayudarme, Bruna? Ignacio Tenebre, aquí. ¿Cuántos de ustedes piensan en esta pregunta? ¿Cuánto por ciento de la electricidad en Chile es renovable? Viene de una fuente renovable. Ya vimos que la electricidad es poquito, el 20% de la energía, pero de esa energía eléctrica que consumimos en Chile, ¿cuánto es renovable? ¿Cómo? 18 nomás respondieron. ¿Cómo hiciste? ¿No podías retroceder? No, eso es... espérate. Esto, show the winner, ya. Ya respondieron, bueno, vamos a darle. Ya, lamentablemente, probablemente, y no sé qué es lo que pasó, Paru ganó, y Homero ganó, pero vuelve a dar la respuesta o vuelve al PowerPoint. Bueno, no, eso es volvamos al PowerPoint. Ahora sí. Yo creo que ya todos respondieron, ¿o no? Ya, la respuesta correcta es 43%, solo la mayoría de ustedes pensó que era 19. 14 pensaron que era 19, uno muy, muy esperanzado pensaba que era 65. La verdad que no, pero tampoco es 19. El año pasado el 57% de la energía en Chile era termoeléctrica, de esa casi todo fue carbón,
o sea, 40% era carbón, 17% era gas, y lo renovable es la suma de la biomasa, que es poquita, lo solar, que es poquito, 5%, lo eólico, que es 5%, y la gran fuente renovable de Chile es, hasta el día de hoy, el agua. Bueno, ¿y qué hacemos si el 40% sigue siendo carbón? Algo hay que hacer hoy, energía asequible y no contaminante. ¿Qué hacemos? Bueno, antiguamente las carboneras se veían así. ¿Alguno de ustedes conoce Tocopilla? Nadie conoce Tocopilla. Sí, 1, 2, 3, ya. ¿Alguien estuvo antes del 2009 en Tocopilla? Tocopilla tiene varias chimeneas de termoeléctrica. Bueno, todas lucían así, hasta el año 2009. Como el 40% de la energía eléctrica es carbón y no la podemos apagar hoy día, porque nos quedaríamos sin luz, se introdujo una norma termoeléctrica que básicamente obligó a ponerle filtro a las termoeléctricas. Y lo que logró, estos son datos del Ministerio de Medio Ambiente, logró reducir un 83% el material particulado, aquel que nos mata, ¿no es cierto? Un 70% el NOx, ese que es hoy día el problema en Quintero, uno de los problemas en Quintero, y un 70% menos en SO2, que en realidad ese es el otro problema en Quintero. O sea, las fuentes termoeléctricas hace unos, ¿cuántos? 5 años atrás, en Chile fueron obligadas a subirse al estándar europeo. No había más posibilidad que en Tocopilla les aguantemos que tuvieran una chimenea así, y esta foto es del año pasado. Hoy en día, no se los recomiendo, pero uno en realidad, como en las chimeneas, puede, de una termoeléctrica, respirar el aire. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que sale principalmente de la chimenea? El vapor sale por el lado de la caldera, pero sale CO2. ¿Qué cosa no se puede evitar? ¿Qué cosa no se puede evitar? El CO2. ¿Y el CO2 qué efecto genera local? Ninguno. No es un contaminante local, sino que es una emisión global. Lo aprendieron con Sebastián Vicuña, estaba tratando de ver si estaban atentos con Sebastián. Bueno, y esto obviamente va a evitar muchas muertes prematuras en esta zona. O sea, en el fondo hay cosas que se pueden hacer hoy en materia de generación, pero en el futuro va a pasar que lo siguiente. Hace 3 años atrás hicimos un trabajo como país que se llamó la política energética a largo plazo. Y dijimos, ¿qué va a pasar al 2050? Ni siquiera al 2030. Y dijimos que si hoy día era un 43% renovable, al 2050 podríamos llegar a 70%. En esa época se consideró ambicioso. La verdad es que la energía solar desde el año 2012 a la fecha ha crecido todos los años a una tasa del 255%. Imaginen cualquier cosa que está creciendo a esa velocidad, hace que, obviamente, cualquiera que usted proyecte este gráfico va a salir por afuera de la pieza, y eso nos va a llevar a que el futuro va a ser, por un lado, solar, pero por otro lado, en enero de este año, las empresas que hoy día producen carbón dijeron, ¿sabe qué más? El carbón ya no la lleva. Hagamos algo hacia el futuro. En primer lugar, nadie va a hacer más carbón en su sano juicio. En Chile no va a haber ninguna nueva planta de carbón. Pero además iniciamos un proceso de discusión de cómo cerrar las plantas de carbón. Cerrarlas hoy no se puede. 40% de la energía que todos usamos para nuestros celulares viene del carbón. Pero ¿qué hacemos para ver cómo y cuándo? Porque hay gente que trabaja aquí, hay una serie de industrias. Bueno, en eso estamos hoy en día. Y esto nos llevó a estudios que acabamos de terminar este año, es que en realidad nos equivocamos rotundamente hace 3 años. Ya el 2030, la energía solar va a ser la primera fuente de energía eléctrica de Chile. Y por lo tanto va a superar a la hidroelectricidad y todo, y la termoelectricidad va a ir a bajar al 25%. Y por eso, esta fue la portada del Washington Post en Estados Unidos. Chile es Solar Saudi Arabia. El futuro de Chile, bueno, la bajada para ustedes, los que son amigos de Trump. While Trump promotes coal, Chile and others are turning to cheap sun power. Mientras Trump todavía promete carbón, aquí. Pero el problema hay un problema fácil del sol, obvio, que no hay sol de noche. ¿Cierto? Es tan simple como eso. Ese es un problemita del sol. Y la energía eólica tiene otro problema, que no hay energía eólica siempre. En realidad yo no controlo cuando hay energía eólica. Entonces, el gran desafío futuro, y esto para ir terminando, en esto es gestionar porque la electricidad la vamos a seguir consumiendo en el día como sea, va a haber un partido de fútbol y sube, no sé qué, el sol solo y de día, el viento sube y baja, bueno, va a haber que inventar mecanismos para complementar aquello cuando no está. ¿Y cuáles son? Todas las otras energías. Hoy por hoy, la termoelectricidad, no sé si tengo la lámina de eso, la hidroelectricidad, que es constante, proyectos de subir agua de día y bajarla de noche, baterías ya vendrán, otra gran revolución, que no voy a alcanzar a hablar de ella, pero vamos a tener no solo para los celulares, sino que grandes baterías, vamos a poder concentrar el sol de día en una gran torre, que será la de la foto, y calentar una sal y producir energía eléctrica de noche,
Y por último, tenemos vecinos. En el peor de los casos, podemos conectarnos con el resto de la región y algunos aspiran que en el largo plazo nos podremos conectar con el mundo, porque siempre en alguna parte en el mundo hay sol. ¿No es cierto? Más o menos obvio. El problema es que no hay cables a ninguna parte mayormente todavía de Chile. Pero hay otra alternativa. Es que nosotros, usuarios en nuestras casas, decidamos usar energía en momentos de más o menos. Por ejemplo, el auto eléctrico. Yo podría cargar el auto en la oficina durante el día que hay sol y usarlo en la noche para usar la luz de mi casa. Pero esos mundos ya son felices. Y este es el último punto que quería nomás mostrar, es que en términos de ODS, lo que necesitamos para hacer todo esto es ponernos de acuerdo. Necesitamos tener acuerdos, el acuerdo de París, de la COP21 que habló Sebastián, la política a largo plazo. Necesitamos conversar entre las políticas públicas, entre el sector privado, que hace la pega, en términos de industria. Necesitamos ser más transparentes respecto a lo que hacemos. ¿Cuál es el gran problema de Quintero? Nadie sabe lo que pasa. No hay datos, nadie sabe quién está detrás del problema. Muchas dudas que tenemos es porque no hay información creíble. Sabemos que hay mediciones de emisiones, pero la gente igual va a los hospitales. Los derechos humanos, que en nuestro país, por desgracia, siempre los hemos tenido asociados a la carga de los tiempos de la dictadura, en realidad hoy en día la discusión de derechos humanos tiene que ver con los ODS. No tiene que ver ya con la tortura, tiene que ver con los desarrollos sostenibles, que es un derecho humano, y las empresas lo incorporaron en sus estándares. Todo esto ocurre en las comunidades, las energías renovables ocurren en las comunidades. Y ahí, las energías renovables ocurren en comunidades, déjame, ¿me queda una? ¿Dos? Me quedan dos. Esta la paso rápido. ¿Le hacemos caso a Ignacio o no? ¿Quién levanta la mano? ¿Hay libertad de cátedra aquí, que se puede oír o no? Perdona. ¿Cuál es el problema? Algunos desafíos de desarrollo sostenible futuros que quiero dejar esbozados. Uno es que las energías renovables no ocurren en Puchuncaví, Quintero o en Huasco o en lugares donde hay plantas termoeléctricas. Ocurren en todo el país. Y los nuevos desafíos es que ocurren en territorios prístinos a veces. El ejemplo de Hidroicén, ¿cierto? Un proyecto renovado en el sur de Chile, fue un gran ejemplo de un conflicto socioambiental por un proyecto hidroeléctrico. Hoy día hay conflictos solares y conflictos eólicos. Muchos de los lugares ocurren donde en territorios indígenas. Debemos tener presentes sus prácticas, sus costumbres y sus derechos. Probablemente vamos a cambiar hacia un paradigma respecto al ordenamiento territorial. Ya lo hablamos, lo vimos justo antes en materia de agua. Vamos a hablar en gestión integrada de cuencas, cambio climático, cuencas, distintos usos. Y finalmente, probablemente uno de los grandes desafíos ambientales, impacto de biodiversidad neta cero, significa que todos los proyectos que se hagan en materia renovable tienen que tener integrado cómo avanzar hacia que el impacto en materia de biodiversidad sea neta cero. Y por último, perdón, lo último, esta es la última lámina, ahora sí. Yo dije que tiene que llevar equidad de género con energía. ¿Alguien podría anticipar la lámina siguiente, que pareció rápido? Bueno, la energía, la industria energética, como muchas industrias de recursos naturales y en general muchas industrias, es una industria hiper masculinizada. Y tenemos enormes brechas de género. Son los gerentes generales de las principales empresas de energía de Chile. La única mujer de la foto es la ministra de Energía, que está en la mitad. Todos los demás son hombres. Por lo tanto, el desafío en materia de brechas de equidad de género que tenemos como industria, que hemos puesto harto trabajo, como anécdota, en el Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Católica, hasta el año pasado no había baño de mujeres. No había. Las mujeres tenían que pedirle la llave a la secretaria. Y eso fue así hace 15 años, 20 años que estudié. Así que, bueno, esto era lo que yo quería compartir hoy día. 3 pilares de futuro en energía. Vamos a electrificar la energía, vamos a usar energía renovable y que tenemos que hacerlo de manera legítima y sustentable. Y ojalá que Santiago se vea siempre así. Gracias. Gracias, Claudio.